Controladores neumáticos. En la actualidad, las industrias tienen como objetivo principal controlar las variables de sus equipos y maquinaria de la manera más efectiva posible, con la finalidad de obtener el control de toda su manufactura, y a su vez, lograr que sus productos sean de calidad. Para ello, deben mantener una constante adaptación y actualización en cada uno de los mecanismos implementados, basándose en dispositivos que le permitan supervisar el sistema de la manera más eficiente. En este sentido, uno de los sistemas controladores más usados en la industria son los neumáticos, ya que se implementan mucho en la automatización de maquinaria de producción, para regular las variables de sus procesos, tales como temperatura, presión, caudal, nivel de líquido, entre otros. Además, este tipo de controladores trabajan con aire, lo que les aporta una mayor seguridad, puesto que no son inflamables y pueden trabajar con diferentes temperaturas, debido a los beneficios que ofrecen estos dispositivos. En cuanto a seguridad y a la disminución considerable en la probabilidad de presencia de errores durante el funcionamiento del equipo, a continuación, se mencionarán sus conceptos generales. También, se definirán los controladores neumáticos de tipo fuerza-distancia y de tipo fuerza-balance. Asimismo, se establecerá la relación del tema en cuestión con el trabajo de grado de los investigadores. Antes de empezar con el tema, se debe establecer qué son los controladores. Los controladores son dispositivos o instrumentos que comparan el valor medido con el valor deseado, y en base a esta comparación calcula un error, diferencia entre valor medido y deseado, para luego actuar a fin de corregir este error. Tienen por objetivo elaborar la señal de control que permita que la variable controlada corresponda a la señal de referencia. Una vez definido el término controlador, se puede pasar a definir controlador neumático. Los controladores neumáticos son sistemas que utilizan el aire u otro gas como medio para la transmisión de señales o potencia. Dentro del campo de la neumática, la tecnología se ocupa, sobre todo, de la aplicación del aire comprimido en la automatización industrial. Ventajas de los controladores neumáticos. Los controladores neumáticos no requieren transductores de conversión electroneumáticos entre el controlador y la válvula, lo que simplifica el sistema de control global. Los controladores neumáticos son fiables y sobre todo rentables. También son ampliamente utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios grandes y complejos. El fluido que suele encontrarse en los sistemas neumáticos es el aire. Los sistemas neumáticos se usan mucho en la automatización de la maquinaria de producción y en el campo de los controladores automáticos. Por ejemplo, tienen un amplio uso los circuitos neumáticos que convierten la energía del aire comprimido en energía mecánica. En la industria, se usan dos tipos de controladores neumáticos, el denominado de fuerza-distancia y el de fuerza-balance, los cuales serán definidos a continuación. Controladores neumáticos de tipo fuerza-distancia. La señal de entrada para el amplificador neumático de dos etapas es la señal de error. El incremento en la señal de error mueve la aleta hacia la izquierda. Este movimiento, a su vez, aumenta la presión trasera de la tobera y la válvula de diafragma se mueve hacia abajo. Esto provoca un aumento en la presión de control. Este incremento hace que el fuelle F se expanda y mueva la aleta hacia la derecha, con lo cual se abre la tobera. Debido a esta realimentación, el desplazamiento de tobera a aleta es muy pequeño, pero el cambio en la presión de control puede ser grande. Debe señalarse que la operación adecuada del controlador requiere que el fuelle de retroalimentación mueva la aleta con movimientos menores al provocado por la pura señal de error. Si estos dos movimientos son iguales, no se producirá una acción de control. Controladores neumáticos de tipo fuerza-balance. Los controladores de fuerza-balance se usan ampliamente en la industria. Se les conoce como controladores apilados. El principio de operación básico no es diferente del que emplea el controlador de fuerza-distancia. La principal ventaja del controlador fuerza-balance es que elimina muchos enlaces mecánicos y uniones de pivote, con lo cual reduce los efectos de la fricción. En el controlador de la imagen, la presión de la entrada de referencia PR y la presión de salida P sub 0, se alimentan hacia grandes cámaras de diafragma. Obsérvese que un controlador neumático de fuerza-balance solo trabaja con señales de presión. Por tanto, es necesario convertir la entrada de referencia y la salida del sistema en las señales de presión correspondientes.
A continuación se mencionarán aplicaciones de controladores neumáticos en la industria. En la industria, los sistemas neumáticos tienen muchas aplicaciones. Actualmente, se emplean muchas herramientas de ese tipo, incluidas el taladro del dentista, la perforadora neumática, máquinas para ajustar las tuercas de las ruedas, entre otros. La cantidad de aplicaciones se ve aumentada constantemente debido a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La constante evolución amplía cada vez más las posibilidades de aplicación de los controladores neumáticos. A continuación, se establecerá la relación del tema presentado con la tesis de los investigadores. La tesis de los investigadores estará basada en el diseño de un sistema de supervisión y control automatizado para la línea de mezclado y empaquetado de especias. Hoy en día, las grandes industrias se han visto en la necesidad de tener que implementar distintos mecanismos y sistemas de control que le permitan poseer un mayor control en las diversas variables presentes en un instrumento o maquinaria de forma automatizada. El diseño de un sistema para la supervisión y control automatizado del proceso de mezclado y empaquetado de especias no está aislado de esta necesidad, ya que, para el desarrollo de un prototipo optimizado que permita generar soluciones efectivas referentes a dichas fases de producción, requerirán la aplicación de controladores que permitan determinar las condiciones de nivel en los silos y las tolvas, a fin de accionar dispositivos de alarma y control, cuando éste alcance el límite establecido. Asimismo, se necesitarán controladores que permitan transportar la materia prima desde los silos hasta las tolvas, teniendo presente que la implementación de estos dispositivos estará en función de automatizar el proceso de supervisión del sistema, por medio de la selección de los dispositivos más eficientes pero rentables para el productor agrícola venezolano. En este sentido, se requerirán una serie de controladores, que en unión con los sensores, permitan gestionar toda la planta de forma óptima. Sin embargo, de todos los requerimientos de controladores mencionados, el controlador neumático podría ser empleado para transportar la materia prima desde los silos hasta las tolvas. En el mercado, una aplicación de estos controladores, que puede ser adaptable en la planta a diseñar, son válvulas neumáticas, que son manejadas por controladores neumáticos del tipo fuerza-distancia, ya que son estos los que pueden ser usados para incorporarse como controladores de fuerza en válvulas que funcionen de forma neumática, cuyo funcionamiento se mostrará a continuación. Hasta ahora, se describió qué eran los controladores neumáticos, se establecieron sus ventajas más resaltantes, y se describieron cada uno de sus tipos, fuerza, distancia y fuerza balance. Además, se explicó la aplicación de los controladores neumáticos en el trabajo de grado de los investigadores con un ejemplo gráfico. Conclusiones. Hoy en día, son cada vez más las empresas industriales que están aplicando la automatización de sus maquinarias, mediante equipos neumáticos, lo que, en muchos casos, implica una inversión de un capital relativamente bajo, ya que los controladores neumáticos simplifican el esfuerzo técnico que conlleva manejar máquinas especiales y sistemas auxiliares. Los costos de inversión, relativamente reducidos, son los motivos principales para utilizar este tipo de controladores. El uso de controladores permite asegurar la ejecución eficiente y sin errores de los procesos, debido a que estos continuamente evalúan mediante un valor deseado el valor actual que tiene el proceso. Los controladores neumáticos no son explosivos, por lo tanto, no representan ningún peligro al estar cerca de productos inflamables.
Esto se debe principalmente a que son instrumentos que emplean aire como medio de transmisión de señales o potencia. En los procesos industriales, los controladores neumáticos son altamente considerados, debido a la velocidad que presentan en sus movimientos, es decir, trabajan a velocidades superiores, en comparación con controladores hidráulicos y eléctricos. Además, se regulan fácilmente. A continuación, se mostrarán las referencias bibliográficas.